este tema titulado La necesidad de las Escrituras. Dimos comienzo la semana pasada a estudiar 4 características de la Escritura y la semana pasada estudiamos acerca de la primera característica y es la suficiencia de las Escrituras. En esta noche estudiaremos la necesidad de las Escrituras y quiero hacer 4 preguntas, las cuales no voy a contestar en esta noche en el estudio porque ese no es nuestro objetivo, pero son preguntas que sirven para que podamos seguir nosotros estudiando el tema. Algunas se van a responder en lo que vamos a estudiar. La primera pregunta es, ¿para qué es necesaria la Biblia? Y esa sí la vamos a responder. Básicamente esa es la respuesta que la pregunta que vamos a estar respondiendo. ¿Para qué es necesaria la Biblia? ¿Cuánto pueden las personas saber sin la Biblia? Es otra pregunta. ¿Necesitamos la Biblia para conocer a Dios? ¿Pueden otras religiones conocer a Dios sin la Biblia? Y son preguntas que vamos a estar respondiendo. Como ya dije, no todas, pero sí vamos a estar respondiendo a algunas de ellas. En primer lugar, vamos a definir este estudio de la suficiencia de la Escritura. ¿Qué es la necesidad de las Escrituras? Es tener la necesidad de las Escrituras quiere decir que necesitamos la Biblia en primer lugar para conocer el Evangelio. Necesitamos la Biblia en primer lugar para conocer el Evangelio. En segundo lugar, para poder mantener nuestra vida espiritual. La Biblia nos dice cómo podemos mantener una vida espiritual, la cual Dios nos ha dado. En tercer lugar, para conocer la voluntad de Dios, pero no necesitamos la Biblia para saber que Dios existe. 4 cosas. Número 1, necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio y poder ser salvos. Número 2, necesitamos la Biblia para mantener la vida espiritual, la vida nueva que viene cuando uno se convierte al Señor Jesucristo, cuando nace de nuevo, cuando es regenerado. En tercer lugar, necesitamos la Biblia para conocer la voluntad de Dios. La Biblia nos habla de la voluntad de Dios y es clara y es específica para nuestras vidas. Y por último, en cuarto lugar, no necesitamos la Biblia para saber que Dios existe. Esos son los 4 puntos que vamos a ver nosotros en esta noche. Vamos a dar comienzo con el primero. La Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 10. Comenzando en el texto número 13 al texto número 17. Y en este pasaje encontramos nosotros una serie de preguntas que el apóstol Pablo plantea para hablar de la necesidad de las Escrituras. Romanos 10, 13 al 17. Leemos en esos textos lo siguiente. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una afirmación. Esta es una afirmación que nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego dice en el texto número 14, vienen las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, que para invocar el nombre del Señor Jesucristo, primero se necesita creer en Él. Esa es la primera cosa. Invocar el nombre del Señor Jesucristo, para poder hacerlo es necesario, primeramente, creer en el Señor Jesucristo. Y luego dice más adelante, la segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir que, si no escucha una persona el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo, no puede creer. Y ahí comenzamos a ver que la Biblia es necesaria para que una persona pueda conocer acerca del Evangelio. Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir que el Evangelio necesita a un mensajero. Note cómo la manera en la que el apóstol Pablo va desglosando la necesidad de las Escrituras culmina en el texto número 17. Y luego dice más adelante,
Texto número 14 al final, leímos la tercera pregunta, número 15, la cuarta pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego el texto número 17 nos habla de la necesidad de la Biblia para que nosotros podamos conocer el evangelio. Texto 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Ahora, algunos le han titulado este pasaje, no sé por qué le han titulado así, y dicen, el evangelio en reversa. Entonces, si uno comienza leyendo el texto número 17 y construyendo el pensamiento, comenzaría de la siguiente manera. Diría que la palabra de Dios produce fe en una persona. No se puede oír la palabra de Dios si la palabra de Dios primero no produce la vida en una persona. Entonces, en el texto 17 nosotros encontramos que hay necesidad de la Biblia, de la palabra de Dios, para conocer nosotros el evangelio. ¿No es así, hermanos? Si no tuviéramos la Biblia, ¿conoceríamos en el día de hoy acerca del Señor Jesucristo? Jamás. Conocemos los 4 evangelios, ¿por qué? Porque tenemos los 4 evangelios, la vida del Señor Jesucristo, su encarnación, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión a los cielos. Y nos dice la Escritura que en este momento el Señor se encuentra sentado a la diestra del Padre. Ahora, primer cosa, en este pasaje el apóstol está haciendo una línea de razonamiento que ya lo describimos un poco, pero vamos a verlo. En primer lugar, da por sentado que uno debe de invocar el nombre del Señor para ser salvo. Aquí el uso que el apóstol Pablo, si nosotros lo vemos, se puede ver en el texto número 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, cuando vamos leyendo nosotros, vemos que una persona solo puede invocar el nombre del Señor Jesucristo si cree en Él. Si no ha creído en el Señor Jesucristo, no puede invocar su nombre. Y muchas veces nosotros agarramos las cosas al revés. Le decimos a una persona que repetir una oración significa que está invocando el nombre del Señor. Cuando la persona que invoca el nombre del Señor es aquella que ya ha creído en Él. No se puede invocar el nombre del Señor Jesucristo si no se ha creído en Él. Entonces, cuando vemos este punto, se invoca el nombre del Señor cuando ya se ha creído en Él. Y para que una persona pueda creer en el nombre del Señor, en primer lugar, tiene que haber escuchado de Él. Y para que escuche de Él, alguien le tiene que predicar. Y para que alguien le predique, ¿qué es lo que tiene que poseer, hermanos? El Evangelio. El Evangelio. Entonces, si no fuera por la palabra de Dios, nosotros no tendríamos el Evangelio. Entonces, la Biblia nos es necesaria en primer lugar para que nosotros tengamos el Evangelio, para que lo podamos conocer y de esta manera nosotros ser salvos. Ahora, ¿cuál es el tema principal en la Escritura en cuanto al Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio quiere comunicar a todo aquel que se le predica? Se le predica al Señor Jesucristo. Y se le manda una respuesta a la predicación del Evangelio, hacia el mensaje del Evangelio. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Juan capítulo número 3, el texto número 18, Juan capítulo 3, el texto 18, dice lo siguiente: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que el mensaje del Evangelio, de acuerdo como la Escritura lo presenta, es un mensaje exclusivista. Es exclusivo a la persona del Señor Jesús. Presenta de la siguiente manera: hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres,
el cual puede salvar, y para ser salvo necesitas de creer en Él. De otra manera, la ira de Dios está sobre tu vida. Ese es el Evangelio. Y luego nos dice el texto que estamos leyendo: el que en Él cree, la primera cosa, el primer efecto, el resultado, es que no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿una persona llega a ser condenada en el momento en el que duda o no cree en el Señor Jesús? Y la respuesta es no. Prácticamente esta Biblia debería de traducir: sigue en condenación, porque una persona está en condenación. El día de hoy estoy leyendo ahorita un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, por J. Packer, y estaba leyendo el tema de la ira de Dios. Y hay una parte que me impresionó mucho, y dice: Dios no le debe el tener misericordia a nadie. A nadie. Si Dios salva a unos y no salva a otros, Dios no le debe misericordia a nadie. Es más, la misericordia que nosotros hemos recibido, para mí esa frase es impresionante, hermanos, porque Dios es misericordioso. Sí lo es, la Escritura lo dice, pero Él no le debe nada a nadie, porque el hombre está condenado. El hombre está en condenación. El hombre, por pecar, está destituido de la gloria de Dios desde el momento en el que nace. Entonces, esto es algo tremendo. Si leemos también en Juan capítulo 14, en el texto número 6, encontramos la misma línea de pensamiento. El Señor Jesucristo es el único que puede salvar. Él mismo dice de Él que Él es el único camino. Dice el texto de Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es un mensaje totalmente exclusivista, y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es un buen mensaje, no es una opción. El mensaje del Evangelio es lo único que puede salvar a las personas. Y el Señor Jesucristo habla de tal manera que estas palabras en el día de hoy son palabras que son muy repulsivas, especialmente en una cultura en la que nosotros vivimos, donde el pluralismo religioso, es decir, todas las religiones son buenas, todas tienen algo en común, de todas podemos aprender, todas las religiones, si la persona es sincera en practicarla, puede llegar al cielo. Y el Señor Jesús dice: no, eso no es cierto. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo, si volviera a vivir en este tiempo, si volviera a encarnar en este tiempo, volvería a ser crucificado, porque su mensaje seguiría siendo igual de repulsivo a las personas. Este mensaje es un mensaje repulsivo, hermanos, pero es el mensaje que la Escritura nos enseña. En Hechos capítulo 4, estoy repasando algunos textos que yo sé que ustedes ya se los conocen, pero necesitamos de volver a recordarlos. Hechos capítulo 4, en el texto número 12, y cuando digo recordarlo es porque necesitamos de usarlos, hermanos. No existen textos nuevos. El mensaje es el mismo. Necesitamos de que en nuestra mente esté fresco para estar predicándolo constantemente. Dice en el texto número 12, hablando el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, y esto lo repitió el apóstol Pedro, y esto es lo que nosotros creemos en el día de hoy, que no hay salvación en ningún otro, solamente en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay una implicación en este texto donde dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Qué significa dado a los hombres? Esto es la justicia de Dios. Dios, en su misericordia, en su gran paciencia, en su gran amor, envió al Señor Jesucristo, y es lo único que Él acepta, lo único que Él recibe, el sacrificio del Señor Jesucristo a nuestro favor. Esto excluye a todos los líderes religiosos del mundo, a todos los fundadores de las religiones más grandes del mundo, comenzando desde Mohammed, desde el año 500, 600, donde empezaron los musulmanes,
Y luego el catolicismo, el confucianismo, los chinos, el hinduismo, todas estas religiones del mundo famosas. Ninguno de ellos es un profeta aprobado por Dios. Ninguno de ellos fue dado por Dios. Ninguno de ellos aprueba a Dios. Ningún mensaje de ellos le agrada a Dios. Únicamente el Señor Jesús. Únicamente el Señor Jesús. Entonces, dice el texto, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, cuando leemos esta última frase, entendemos que el hombre se encuentra en un grave peligro y que necesita salvación. El mensaje del Evangelio es eso. Hay un solo Salvador dado y enviado por Dios para que rescate y libere a la humanidad, y es necesario creer en Él. ¿Por qué? Porque de otra manera no podemos escapar a la ira de Dios. Ese es el peligro en el que todo hombre y toda mujer se encuentra. Estar bajo la ira de Dios. Y por eso es necesario el Evangelio. Es necesaria la Escritura para conocer del Evangelio. Si leemos también en el libro de Primera de Timoteo, la carta del apóstol Pablo, en Timoteo capítulo número 2, comenzando del texto número 4 al texto número 6, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor Jesucristo es, en primer lugar, enviado de Dios. En segundo lugar, es el único que se dio por nuestros pecados. Ningún líder religioso del mundo se ha dado por los pecados del mundo. Solamente el Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo tiene esa exclusividad, tiene esa autoridad para decir que solamente a través de Él y si fuera de Él no se puede ser salvo. Y eso es lo que nosotros entendemos cuando decimos que las Escrituras son necesarias para que conozcamos el Evangelio. Si no tuviéramos las Escrituras, ¿qué podríamos conocer acerca del Evangelio? Nada. Entonces, si ven, hermanos, cómo necesitamos la Escritura para conocer el Evangelio. Otra cosa, el Evangelio es algo de lo cual nosotros nunca nos debemos de cansar, hermanos. Uno lee los textos que ya leímos, Juan 3:18, Juan 14:6, Hechos 4:12, Primera de Timoteo 2:4-6. Estos textos y muchos más son textos que constantemente nosotros debemos estar meditando en ellos y viviendo en ellos, para que nos recuerde de dónde nos sacó el Señor y qué misericordia tan grande ha tenido de nosotros. Ahora, alguien se puede hacer la siguiente pregunta. Si las personas se pueden salvar únicamente a través del Señor Jesucristo, ¿cómo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento? Porque estamos haciendo un punto, ¿verdad, hermanos? Estamos afirmando un punto. Y nuestro punto es el siguiente, que las Escrituras son necesarias para que conozcamos el Evangelio. Ahora alguien se pregunta, ¿y qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con José? Jacobo, José, con todos los patriarcas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con los reyes? ¿Qué pasó con todo el pueblo de Israel? ¿Cómo se van a salvar si ellos no tenían el Evangelio? Y es una buena pregunta, que la Escritura ni se preocupa en dar la respuesta. No la da, pero no lo da como algo muy complicado. ¿Cuál es la respuesta? Que así como nosotros volteamos hacia atrás a ver el sacrificio del Señor Jesucristo y creer en Él, ellos tuvieron que ver hacia adelante para tener fe en el Mesías. Y es exactamente el mismo mensaje. Vamos a ver algunas porciones de la Escritura, hermanos, que responden a esta pregunta. La primera que quiero ver es Juan capítulo 8, texto número 56. Ustedes recuerdan que en Juan capítulo 8 hay una disputa entre el Señor Jesucristo y sus adversarios, sus enemigos, y Él los acusa y les dice, ustedes son hijos del diablo, les dice,
ustedes están en esclavitud, y ellos dicen, nosotros somos libres y nosotros somos hijos de Abraham. Después, para finalizar esta discusión, el Señor Jesucristo dice en el texto 56 del capítulo 8, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo acá? Que Abraham vio hacia adelante y vio al Señor Jesús, vio al Mesías, al Redentor, y tuvo fe en el Redentor, tuvo fe en el Mesías, tuvo fe en el Señor Jesucristo, y fue salvo al igual que nosotros. Ahora, alguien puede decir, bueno, esa es la única evidencia que hay, pero no es la única, hermanos. Las evidencias en la Escritura son tantas que el tiempo es necesario para investigar. Vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos. Si ustedes van conmigo al libro de Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 11 trata de este tema. Dice, todos los que estuvieron detrás de nosotros, todos y cada uno de ellos tuvieron que tener fe en el Mesías. Comienza en el texto 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? El Señor Jesús. La convicción de lo que no se ve. Y luego si ustedes leen en el texto número 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. La pregunta es, ¿qué veían a lo lejos? ¿Qué esperaban? ¿Qué confesaban? Y el Mesías. Y el texto número 26 nos da la respuesta, hablando específicamente de Moisés. Mira lo que dice de Moisés. Texto número 25, para agarrar un poco más de contexto. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ¿qué dice ahí, hermanos? El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué, hermanos? En el galardón. ¿Qué es el galardón? La vida eterna, Cristo. Abraham, los héroes de la fe, entre ellos Moisés, ¿qué hicieron? Vieron hacia adelante, así como nosotros vemos hacia atrás. De la misma manera, vemos hacia Cristo y creemos en Él. Otro texto que se me viene en mi mente, que estuvimos estudiando la semana pasada, pero creo que es muy apropiado para lo que estamos hablando. Si van a 2 de Timoteo 3:15, hay una implicación que se encuentra ahí. Y vamos a tratar de entender un poco esto. 2 de Timoteo 3:15. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, Timoteo, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Yo estoy diciendo que dice Timoteo, pero la carta está dirigida a Timoteo. No dice el texto 15 así, no estoy leyendo otra versión. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Primera pregunta, ¿ya existía el Nuevo Testamento? No existía. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que él conoce las sagradas escrituras y que las sagradas escrituras le pueden hacer, ¿qué, hermanos? Sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Quiere decir que una persona que tenía las escrituras en el Antiguo Testamento, ¿qué era, hermano? Suficiente. Le era suficiente, hermanos. Entonces, cerramos aquí nuestro primer punto. Nuestro primer punto es que las escrituras son necesarias para que conozcamos el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Segundo punto, la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Para mantener la vida espiritual. Y para esto vamos a utilizar la analogía que usa el Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 4, el texto 4, que también es un texto que ustedes conocen de memoria. Y el Señor Jesús dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo? Dice, los hombres, el ser humano,
Para poder sustentar su cuerpo físico, necesita ¿qué, hermanos? Pan, ¿verdad? Comida, alimento. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús dice pan, no está hablando de bolillos, de milanesas, de todo ese tipo de panes, de pan dulce, no. Está hablando del pan, del alimento, del trigo, de la esencia del alimento. Y dice el Señor que el hombre no solo vivirá del pan, sino que también vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que para mantener nuestra vida espiritual, para poder estar espiritualmente fuertes, para poder perseverar en la fe, para tener fe en el Señor Jesucristo, para mantenernos firmes cuando la oposición viene, cuando las dificultades vienen, nosotros necesitamos estar nutridos ¿con qué, hermanos? Con la palabra de Dios. Entonces, toda la palabra de Dios que nosotros tenemos escrita en la Biblia nos sirve para darle mantenimiento a nuestra vida espiritual, para que se sostenga, para que esté fuerte. Y eso es una analogía que no ocupa de mucha explicación. Por ejemplo, ustedes saben ¿qué le pasa a una persona que no come, hermanos, por 3 días, 4 días, 5 días? Empieza a debilitarse y finalmente ¿qué le ocurre? La muerte. Entonces, nosotros necesitamos el alimento. El cristiano no puede morir. No podemos aplicar la analogía completa. ¿Por qué? En primer lugar, porque la palabra de Dios ahí está. En segundo lugar, porque Dios produce hambre y deseo en el verdadero creyente. Y en tercer lugar, porque el verdadero creyente va a buscar la palabra de Dios, la desea. La desea. Como niño recién nacido, dice la Escritura. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo en este pasaje? Él está citando el libro de Deuteronomio. Porque dice ahí, si ustedes se dan cuenta, dice, y él respondiendo dijo, ¿qué es lo que dijo? Dice que no solo, como él respondiendo dijo, escrito está. Y si ustedes tienen alguna Biblia con concordancias, van a ver que nos lleva a Deuteronomio 8:3, y ese texto es el que nosotros vamos a ir a ver. Ahora, el libro de Deuteronomio es un libro sumamente importante porque Moisés vuelve a hablar de la necesidad de la palabra de Dios en ese mismo libro. Pero vamos a ver primero el capítulo 8, texto número 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, nosotros sabemos también, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Ha salido de la boca de Dios. El apóstol Pablo, en el texto que ya leímos, en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es dada, es exhalada por Dios. Salió de la boca de Dios. Y como salió de la boca de Dios, nos es necesaria para que nuestra vida espiritual sea sustentada, para que nosotros podamos vivir. Entonces, si entendemos esa verdad, hermanos, tenemos que leer la Escritura todos los días. Todos los días. Necesitamos, hermanos, una porción diaria de la Escritura. No es suficiente venir a la iglesia el miércoles, el viernes, el domingo y nada más escuchar lo que aquí leemos, lo que aquí estudiamos. No, cada uno de nosotros necesita de leer la Escritura. Necesita de nutrirse de la palabra de Dios. Necesita de comer la palabra de Dios todos los días. Absolutamente todos los días. Entonces, esto es importante. Ahora, si van conmigo, hermanos, al capítulo 32, aquí mismo en Deuteronomio, 32:47. Capítulo número 32, el texto número 47. Dice la Escritura, porque no os es cosa vana. Dice, es vuestra vida, y por medio de esta ley, es decir, la palabra de Dios, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ahora, ¿qué es lo que Moisés está diciendo aquí?
Dice, si usted lee un poquito más en el contexto, en el texto número 45, dice, acabó Moisés de recitar todas estas palabras, ¿a quién, hermanos? A todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón, ¿a qué, hermanos? A todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? Es nuestra vida. Es nuestra vida. Es nuestro sustento. Y si nosotros la comemos todos los días y la obedecemos, vamos a prolongar nuestros días. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Entonces, entendemos la siguiente cosa, que la Biblia nos es necesaria, ¿para qué, hermanos? Para mantener nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro nos dice también lo mismo en Primera de Pedro 2:2, donde nos exhorta a desear la palabra de Dios como un bebé recién nacido desea, anhela la leche espiritual. Los niños chiquitos son extremadamente hermosos y tiernos, pero qué difícil es cuidarlos, hermanos. Es difícil. Y yo cada vez que veo a una mamá con un bebé y hay la oportunidad de que uno se pueda acercar porque sea alguna persona conocido, los niños pequeños tienen un olor muy bonito, ¿verdad? Ustedes lo conocen, tienen un olor, huelen a leche, huelen bonito. Y uno los huele y uno quisiera estarlos por ahí chiqueando. Pero cuando el niño quiere leche, creo que leí un comentarista o escuché un pastor decir, no me recuerdo, dice, cuando el niño a las 2 de la mañana llora y quiere leche, no le importa si pintaron las paredes de azul, de rosa, si la cama, si la cuna es de madera o si es de aluminio, si las cobijas son blandas, él no le importa nada lo que usted le haya hecho. Lo único que le interesa que es la leche. Dale leche y está feliz. Y ustedes ven cómo desean los niños la leche, ¿verdad, hermano? Todos los que hemos tenido hijos sabemos cómo es esa cosa. Y lloran y lloran y lloran y parece que el mundo se va a acabar, pero nomás le pone a la mamila o la mamá le da su leche materna. ¿Y qué es lo que pasa? Se acabó el asunto. Y luego, ¿qué sigue, hermanos? La erutadita y luego a dormir. Y feliz. Y el apóstol Pedro dice que nosotros debemos de desear la leche. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y luego nos dice por qué. Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Es necesaria para que nuestra vida espiritual sea sustentada, para que crezcamos en el Señor, en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en el capítulo 1, no ahí mismo, en el contexto, texto número 23 al 25, nos dice por qué necesitamos, habla de la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No solamente que somos renacidos por la palabra de Dios, sino que necesitamos la palabra de Dios para sustentarnos. Porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sí vemos lo que dice, hermanos? ¿Lee usted el contexto del texto 24? El texto 24 se refiere a la filosofía del hombre, a lo que el hombre en su sabiduría puede tener y puede dar. ¿Y cuántas veces hay aún cristianos que se alimentan mucho de las palabras de los hombres? Primera de Pedro 1:24, hermano, los veo un poquito confundidos. 1:24. Sí. Entonces, en este texto 24 dice, toda la carne es como la hierba, es decir, todos los hombres. ¿Qué le pasa a la hierba, hermanos? Y toda la gloria del hombre
como la flor de la hierba. Ahora, la hierba crece, nace, crece, y llega un momento en que tiene un cierto esplendor. Y nosotros tenemos un ejemplo aquí de unas orquídeas muy hermosas, tienen un esplendor. Pero ¿qué le va a pasar a estas orquídeas, hermanos? Al rato se secan, y aquí dice el texto que se secan y caen, y se acaba, se marchita, se seca, se acaba. Pero, texto 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso necesitamos de ser nutridos con la palabra de Dios. Y esa es la necesidad número 2. Necesidad número 3. La Biblia es necesaria para el conocimiento correcto de la voluntad de Dios. Una de las preguntas que más constantemente se hace una persona es la siguiente: ¿cómo me gustaría saber la voluntad de Dios para mi vida? Y a veces la palabra por la cual se ha reemplazado voluntad es propósito. Por Rick Warren, que hizo muy famosa la frase una vida con propósito, ¿verdad? Y dicen, quisiera saber el propósito de Dios para mi vida. La Escritura es bien clara la Escritura. Es más, ponte a leerla 10 minutos y vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Bien sencillo. Hay porciones de la Escritura que dicen, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad. Hay porciones de la Escritura que dice que oremos sin cesar. Hay porciones de la Escritura que nos dice que nos apartemos del pecado, que nos santifiquemos. Y la Escritura es bien clara. Si uno quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida de uno, pues uno tiene que leer la palabra de Dios. Pero a veces lo que la gente tenemos en mente es, ¿qué debo de estudiar? ¿Con quién me debo de casar? ¿A dónde me debo de ir a vivir? Ese tipo de cosas. Pero eso es secundario, es totalmente secundario, porque lo que importa es conocer la palabra de Dios. Hermanos, una de las cosas más hermosas de que, ya que uno se va haciendo viejo, lo malo es los dolores, la vejez, ¿verdad? Y ustedes a lo mejor dicen, con 44 años, pues, ¿qué tanto puede dolerle? No, ya me duelen algunas cosas. Y según los que van 20 años adelante de mí y me testifican, me dicen que me van a doler más. Pero una de las cosas bonitas es voltear a ver para atrás, hermanos. Es voltear a ver para atrás. Y uno ver que cómo hay personas que hacen la voluntad de Dios y uno ve que les fue bien. Y hay personas que no hicieron la voluntad de Dios y ve cómo les fue y les está yendo extremadamente mal. Y nosotros igual. Hemos visto que cuando hicimos la voluntad de Dios nos ha ido bien. Y cuando hemos hecho lo opuesto de la voluntad de Dios, es decir, no obedecido, nos está yendo extremadamente mal. Por eso, conocer la voluntad de Dios es una de las cosas más importantes. Y para eso tenemos la Biblia, y la Biblia es necesaria para nosotros. Ya vimos que primero el Evangelio es necesario, porque a través del Evangelio tenemos salvación. Y luego hemos visto que la palabra de Dios es necesaria para sustentar, para alimentar nuestra vida. Y cuando nuestra vida es sustentada, conocemos la voluntad de Dios, que es nuestro punto número 3. Conocemos la voluntad de Dios. Vamos a ver algunas referencias. En primer lugar, la Biblia nos da la voluntad de Dios. Sin embargo, no nos dice todas las cosas. La Biblia no revela todas las cosas acerca de Dios. Es decir, como sus propósitos. Hay cosas que le pertenecen a Dios y hay cosas que Dios no las ha revelado. Y es un texto que lo leímos, creo que la semana pasada también, Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas le pertenecen ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿Y las reveladas son para quién? Para nosotros y para nuestros hijos, para que hagamos conforme a ellas, para que las obedezcamos. Entonces, quiere decir que todo lo que está en la Escritura es para que conozcamos la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha revelado, y eso sea suficiente para hacerla. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Por ejemplo, si vamos al libro de los Salmos, Salmo 119, texto número 1. Este Salmo 119, texto 1, nos habla de la bienaventuranza, de la aventuranza que tiene una persona que ha buscado la voluntad de Dios
y vive una vida intachable. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y luego la pregunta es, ¿quién es una persona perfecta de camino? Y el texto nos dice, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, que conocemos qué dice la voluntad de Dios y al hacerla, al obedecerla, eso hace que nuestra vida sea una vida perfecta delante de Dios. En el momento que obedecemos, porque hay un momento en que no desobedecemos y deja de ser perfecta, ¿verdad? Pero en el momento que estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que tener la plena confianza de que estamos agradando al Señor. Tenemos que tener esa confianza. Porque, hermanos, nuestras mentes disturbadas y echadas a perder por el pecado, a veces ni haciendo lo bueno, nos damos cuenta que es un momento en el que el Señor le agrada cuando hacemos su voluntad, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos lo que al Señor le agrada, démonos cuenta de que estamos agradando al Señor. Y eso es muy, muy importante. En Primera de Juan, capítulo número 5, el texto número 3. Primera de Juan, capítulo número 5. En el texto número 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si nosotros que hemos nacido de nuevo buscamos agradar a Dios, entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Al agradarlo y a obedecerlo, que lo estamos amando. Estamos amando nosotros a Dios. Número 4, y con esta finalizamos. Número 4. Vimos 3 cosas por las cuales la Biblia es necesaria. Ahora, número 4, ¿para qué no es necesaria la Biblia? La Biblia no es necesaria para saber que Dios existe. Hace como 2 meses, un mes creo yo, o un poco más de un mes, estuve hablando sobre el tema ¿qué le sucederá a una persona en África que no tiene acceso al Evangelio? ¿Se recuerdan? Tocamos ese tema. Y estuvimos hablando acerca de esto. ¿Qué pasa con aquellas personas que no leen la Biblia? ¿Conocen que Dios existe? ¿Conocen algo de los atributos de Dios? Y la respuesta es sí, sí hay. La misma Biblia nos dice. La Biblia nos enseña que la creación tiene el propósito de hablar de Dios. Comenzando en el Salmo 19 y luego en Romanos 1, 19 al 20. Vamos a ver esto y Romanos 2, 14 al 15. Hay 2 cosas que le hacen a una persona conocer que Dios existe. En primer lugar, la creación. La creación revela lo invisible de Dios, dice Pablo en Romanos. 2 cosas. El eterno poder de Dios y su deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona observa la creación, se da cuenta de que fue creada por Dios y que ese Dios es sumamente poderoso. Y eso es lo que la creación revela. Entonces leemos en el Salmo 19, acerca de este punto, del Salmo 19, texto número 1 al texto número 6, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué hacen los cielos y la tierra, hermanos? Cuentan la gloria de Dios. Una persona, ayer estaba viendo un poco acerca de los telescopios que hizo Galileo, cómo empezó a fabricarlos, qué tipo de cristales utilizaban, cómo los trabajaba manualmente todo, y cómo empezó a hacer sus observaciones de la luna, cómo empezó a escribir. Y hermanos, este hombre tenía menos excusas que nadie, porque tuvo mucho acceso por conocimiento que Dios le dio, que le permitió tener.
Pero vamos a ver qué dice Pablo en Romanos, que creo que es más importante que lo que Galileo pueda decir. Capítulo 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce, en primer lugar dice que al hombre le es manifiesto, es decir, le es claro, pues Dios se lo manifestó. Primer cosa, ¿quién manifestó al hombre que Dios existe? Dios mismo, ahí dice el texto 19. Texto 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ahora, medio que se hacen visibles, hermanos, o cómo dice, se hacen claramente visibles. Claramente visibles. Las cosas de Dios, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible. Ahora, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Quiere decir que no hay una sola persona en este mundo, o no ha habido ni habrá, que no tenga el testimonio de Dios mismo de que Él existe y que es todopoderoso, ¿verdad? Ahora, el texto nos sigue diciendo otra cosa. Dice que esto se hace claramente visible desde la creación del mundo, y luego dice, siendo entendidas. No solamente son claramente visibles y expuestas a los ojos de los hombres, sino que el hombre llega a tener entendimiento de que Dios existe y que Dios es omnipotente. Dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora, ¿cuál es el resultado? Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa para saber que Dios existe. Nadie. Mi hijo me estaba contando, está estudiando acerca de un filósofo en la escuela de literatura griega, Aristóteles, y estaba hablando de su defensa. Y que su defensa y cómo él negaba a Dios y todas esas cosas, y que tenía pruebas, y me estaba él hablando, y cuando mi hijo me estaba hablando, yo me estaba dando cuenta que mi hijo tenía cierta admiración, porque Aristóteles se puso de pie y se puso en contra de todos aquellos que pensaban en contra de él, y vi una cierta admiración. Y me dice, yo me quedé callado y me dice, ¿qué piensas? Le dije, que Aristóteles era un necio. Era un necio. ¿Por qué? Porque negaba lo que a él se le manifestó claramente, y de lo cual él no tenía excusa. Y aún así dijo, no existe. Le dije, eso se llama necio. Le dije, Aristóteles no es un hombre digno de admirar. Es un necio. Porque la Escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Hay mucho que admirar de Aristóteles? No hay nada que admirar de Aristóteles, hermanos. Era otro necio. Otro necio. Jeremías 9:23, el texto que hemos estado leyendo, 9:23 y 24, dice, no se alabe el hombre, el sabio en su sabiduría. Y Aristóteles es un hombre que sigue siendo alabado por su sabiduría. Pero la Escritura dice, alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces yo le digo a mi hijo, ve a hombres de Dios que conocieron y entendieron a Dios. Ellos son dignos de imitar, no Aristóteles, hermanos. ¿Por qué? Porque este texto dice, fíjese cómo dice, hermanos, el texto. Concluye diciendo que nadie tiene excusa, pero en primer lugar dice, las cosas invisibles de Él. Dios es espíritu y nadie lo puede ver, ¿verdad, hermanos? Pero, como es espíritu y nadie lo puede ver, Dios se encargó de manifestarse, de revelarse. ¿Y qué manifestó de Él? Su deidad, que Él es Dios, y que Él es todopoderoso. Entonces, ¿cómo lo hizo? Por medio de las cosas creadas. ¿Desde cuándo lo hizo? Desde el principio. ¿Y cómo concluimos, hermanos? Que esto es bien claro, es bien entendido. Por lo tanto, no hay una sola criatura que pueda decir, no sabía. No sabía. Nadie tiene excusa. Entonces, la Escritura no es necesaria para eso. Entonces, cuando alguien, la próxima vez que alguien nos vuelva a preguntar, ¿y qué pasa con el indio Tarahumara de la Sierra de Chihuahua, que nunca tuvo acceso a la Biblia y se murió? Va a ser juzgado conforme a su conocimiento. ¿Y cómo respondió a la ley de Dios? Porque también la Escritura nos dice que la ley de Dios
está escrita en el corazón del hombre. Capítulo 2, texto 14 y 15. Dice que cuando los gentiles que no tienen ley. ¿Quién tenía la ley, hermanos? El pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Ellos tenían la ley de Dios. Pero había otro grupo que no tenía la ley de Dios escrita en un libro. Pero nos dice el texto con tanta claridad que ellos que no tienen la ley de Dios hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, la Torah, escrita en un libro, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, nadie puede decir, yo no supe nada, ni siquiera sabía, qué bueno que existes, Dios. Nadie puede decir, yo no sabía qué era lo bueno y lo malo. Dios se encargó de escribir su ley moral en el corazón del hombre. Y de modo que desde adentro le da testimonio, está actuando, le dice, no hagas esto, haz el otro, esto le agrada a Dios, esto le desagrada, no hagas esto contra tu prójimo porque no está bien, es incorrecto. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el hombre, hermanos? Todo lo opuesto, ¿verdad? Caminar en toda la oposición a lo que está ahí. Mire, si ustedes leen el contexto conmigo, aquí en el capítulo número 2, capítulo 1, texto 32. ¿Qué es lo que dice? Pablo, después de enumerar una lista larga de pecados, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿entendieron, hermanos? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Primera cosa, ¿qué entendieron? Que los que practican lo que Dios ha mandado que no se practiquen son dignos de muerte. Entonces, ellos lo entendieron. Y la pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a hacer. ¿Verdad que no, hermanos? No reaccionó así el hombre no reacciona así. ¿Qué es lo que hicieron? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la reacción del hombre. Esa es la reacción del hombre. Ahora, por eso nosotros leemos en la Escritura, capítulo 3, texto número 9, texto número 10, perdón. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando hablamos en el texto número 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, es decir, que no hay una persona que sea buena. Estamos hablando de la respuesta que el hombre da a la revelación de Dios, a lo que Dios ha revelado. Y cuando hay hombres, seres humanos que hacen lo bueno, es por la misericordia de Dios, es porque Dios produce en ellos, en su gracia común, o como los teólogos les dicen, bueno o malo. Hay una doctrina que se llama la doctrina de lo bueno y lo malo, que está en el hombre, que sí hace cosas buenas, como por ejemplo cuando un padre, una madre le da de comer a sus hijos, eso es algo bueno. Los baña, es algo bueno. Se lastiman y los cura, eso es algo bueno. Esa es una gracia común, es algo innato que Dios ha puesto en los hombres. Pero cuando hablamos de su ley, la cual Dios prohíbe que no se viole, ¿qué es lo que hace el hombre? No, todo lo opuesto. Va en contra de todo eso. Va en contra de todo eso. Entonces, no es necesaria la Biblia. La Biblia tampoco es necesaria para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales, ya lo que hemos visto. No es necesaria para saber que Dios existe. ¿Y con qué concluimos, hermanos? Concluimos que la Biblia nos es necesaria. Ahora, ya sabemos que la Biblia es necesaria. ¿Para qué? Para conocer el Evangelio y ser salvos por él. 2, para mantener nuestra vida. 3, para conocer la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a ese conocimiento? En el lenguaje judío, entender no significa conocer. Entender significa actuar, obrar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a mis hijos, no hagas esto, quiero que hagas esto, esto y esto otro. Y le digo, ¿me entendiste? Y generalmente lo que yo quiero comunicar es,
Está claro para ti lo que te dije. Pero en su mente él, sí está claro, sí lo entendí todo bien, pero no lo va a hacer. Y a lo que Dios se refiere con entendimiento es el que obra, el que acciona conforme a lo que ha descubierto de Dios. Y la pregunta es, hermanos, para nosotros, bien práctico, hermanos. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Primer pregunta, hermanos. Hermanos, vamos a leer una porción diaria todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y eso es algo que usted y yo necesitamos de determinar. Esa es una determinación que cada persona lo va a hacer. Si nosotros lo hacemos, hermanos, nuestras vidas van a ser santificadas. Vamos a conocer más de la voluntad del Señor. Esa es la primera cosa. La segunda es, voy a ser diligente en lo que voy a leer. Es decir, ¿por dónde empiezo? Es una buena pregunta. ¿Por dónde voy a empezar? Y hay muchos lugares por donde empezar. Ahora viene ya enero primero. Y enero primero es un buen tiempo para empezar a leer la Biblia, en el sentido de que en un año la puede uno leer toda la Biblia. Yo sé que no va a entender uno mucho de la Escritura, pero al menos va a ver todo el panorama completo. Porque cuando lea y descubra acerca de un personaje, y luego ese personaje se menciona más adelante o en el Nuevo Testamento, uno va a poder relacionarlo de una mejor manera. Entonces, es un buen tiempo para tomar esa determinación. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer en esa determinación? ¿Qué guía voy a utilizar? Necesitamos una guía. Nosotros necesitamos una guía. Y la pregunta es, ¿dónde la vamos a conseguir? Son cosas que nosotros debemos ser diligentes en ellas. Hay un pequeño libro que ya trae todas las lecturas de la Biblia en orden, en el que uno los puede leer. Le dice, enero 1, léase Génesis 1 del 1 al 4, capítulo 1 al capítulo 4. Enero 2, y ahí le va diciendo qué es lo que va siguiendo. Ahora, hay otras formas de leer la Biblia. Hay formas como, por ejemplo, lee usted 2 capítulos del Antiguo, o 3 del Nuevo, o 4 del Antiguo, 2 del Nuevo, y así. Hay diferentes planes de lectura. Y yo les recomiendo leer desde Génesis. Vénganse desde atrás, desde el principio. Eso es muy bueno, porque agarra uno todo el panorama de lo que la Escritura dice. Y es de mucha bendición. Y lo que no entiende, hermano, ni se preocupe. Es que es imposible que podamos entender todos los detalles de la Escritura. Mientras más estudia uno más se da cuenta de que uno casi no sabe nada, hermanos. Casi no sabemos nada. Y uno descubre más y más y más y más y dice, sé menos, sé menos, sé menos. Es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, hermanos, que esta enseñanza de la suficiencia de las Escrituras sea una motivación para nosotros, no para informar nuestra mente con conocimiento, pero sí para determinar leer la palabra de Dios todos los días. Amén.